Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como Leonor ya nos presentó, así que solamente quería recordarles que a medida que se desarrollen las presentaciones y los comentarios, anoten sus preguntas y a quién van dirigidas en los papeles que están en sus carpetas, que después en la sesión de preguntas serán entregadas a los presentadores y comentaristas. Entonces, invitamos a nuestro primer presentador, don Sergio Araneda, a contarnos sobre su investigación. Bueno, la profesora Leonor ya me presentó. Mi nombre es Sergio Araneda, soy ingeniero matemático de la Chile y bueno, queremos presentarle un estudio que hemos estado haciendo en DEMRE estos últimos meses sobre el ranking de notas y el impacto que ha tenido en el acceso. Ese es el principal foco del estudio que vamos a presentar. Yo creo que la gran mayoría de las personas acá entienden lo que es el ranking de notas, pero igual a modo de introducción explicar un poco qué es lo que es, para las personas que no conocen. El ranking de notas es un puntaje que se usa a la hora de la admisión y que busca capturar el desempeño relativo de una persona respecto a su contexto educativo. Básicamente surge desde diversos estudios que mostraban que el ranking, que en algunos lugares se le llama ranking puro, o sea, la posición de un alumno respecto de su nota versus el resto, podía ser, por ejemplo, una buena variable para predecir su desempeño en la universidad, y además parece ser una buena variable en términos de equidad, porque en colegios que de repente no les va tan bien, en la PSU, sí hay buenos alumnos que tienen muy buenas notas y que da la impresión que son personas que deberían merecer entrar a la universidad, y que en el contexto de que la PSU tiene un fuerte sesgo en lo socioeconómico, parece injusto que no puedan entrar. Entonces, en la incorporación del ranking de notas apunta también a dar un poco de justicia en ese sentido. Ahí sí. ¿Cómo se calcula el ranking de notas? Se calcula primero en base al puntaje que se le asigna a las notas de enseñanza media. Eso también es uno de los scores que se usa en la admisión. Y se agrega una bonificación a aquellos alumnos que están por sobre el promedio de notas de su contexto escolar. Aquí, cuando hablamos de contexto, hay que hacer algún detalle de que en caso de colegios grandes el contexto puede ser el colegio, pero en caso de colegios pequeños uno toma un conjunto de colegios que son similares. Además, el contexto considera también el pasado. El promedio que aparece ahí en el gráfico, que veamos este numerito de acá, considera el promedio histórico de 3 cohortes hacia atrás. Y bueno, si es que un alumno tiene un promedio de notas sobre ese promedio, entonces empieza a recibir una bonificación. La línea azul es el puntaje de ranking y llega al máximo si es que supera el máximo histórico. También en ese cálculo de promedio se considera el caso cuando hay personas que se cambian de colegio durante su trayectoria en la enseñanza media, entonces con el fin de que no haya efectos negativos respecto a comportamiento estratégico, migraciones de los alumnos que busquen colegios donde puedan sacar provecho. Actualmente el ranking de notas considera también este efecto, y el promedio se calcula también viendo el pasado del alumno. Como mencionaba, una de las principales motivaciones para incluir el ranking de notas es mejorar la equidad en el acceso, y también mejorarla sin perder de vista la excelencia académica, que también es importante. Y bueno, busca dar mayor justicia social, porque de verdad que a muchos momentos parece muy injusto que alumnos, muy buenos alumnos de colegios, no sé, municipales o técnicos, que tienen muy buenas notas y que de repente en la PSU les va muy mal. Uno puede ver muchos ejemplos de eso, y que son personas que de verdad podrían merecer perfectamente entrar a la universidad. Entonces el ranking de notas ayuda en ese sentido a identificar a estas personas que son buenos alumnos dentro de su contexto, a pesar de que en la PSU no tienen buen puntaje. En este gráfico se muestra cómo ha sido la evolución de la ponderación del ranking de notas en las carreras. El primer proceso en que se usó el ranking de notas fue el proceso 2013 y partió con un 10% sobre todas las carreras. Y luego el proceso 2014 empezó a usarse mucho más en la ponderación de las carreras. Ahí se muestra el promedio ponderado. La ponderación es por la cantidad de cupos que tiene la carrera.
Entonces, más o menos como en promedio un 20% en el proceso 2014, y ha ido creciendo a lo largo del tiempo hasta ahora el último proceso del 2017, que llega a un 22, 23. Y bueno, cuando surgió la aparición del ranking de notas, las universidades se vieron frente a una decisión que básicamente, luego que aparece un nuevo puntaje, uno tiene la decisión que tomar de a qué puntaje anterior uno le quita ponderación para agregar el ranking de notas, que sería esta nueva ponderación. Entonces, ante esa decisión, las universidades, en algunos casos, empezaron a quitar ponderación a las notas de enseñanza media para dárselas al ranking de notas. Y en otros casos, le quitaron ponderación a las pruebas PSU para agregar el ranking de notas. Y bueno, hubo un estudio hecho por Larrucó, Misala y Ríos antes de que se implementara el ranking de notas, que es un estudio que hace unas simulaciones ex ante para ver qué pasaría si se ingresa el ranking de notas y distintos escenarios de cómo podría pasar esto. Y ellos también discuten qué pasa cuando se le quita a las notas, qué pasa cuando se le quita a la PSU. Y ahí se puede ver de que cuando se le quita a la PSU aumenta drásticamente el impacto que tiene y en la línea de mejorar la equidad en el acceso. Entonces, frente a esa decisión, las universidades también hubo un movimiento en la ponderación en general de las notas. La línea naranja es la suma de la ponderación de la nota de enseñanza media con la ponderación del ranking de notas. Entonces, como pueden ver, del proceso 2013 a 2014 avanzó bastante. Pasó de 32 a 36, por ejemplo, una cosa así. Y bueno, ese cambio fue gracias a la incorporación del ranking de notas, porque abrió la oportunidad, digamos, a hacer este aumento en la ponderación. Y se ha mantenido el tiempo y ha crecido incluso hasta llegar casi al 40%, digamos. Esto es promedio ponderado de nuevo sobre las carreras. Hay algunas carreras que incluso pueden tener mucha más ponderación. Sobre nuestro estudio, son dos preguntas las principales las que queremos responder. La primera es, ¿cuál es el impacto directo de la política en el proceso de admisión? Es decir, qué personas se ven beneficiadas, qué personas se ven perjudicadas, qué personas, por ejemplo, entrarían a la universidad dado que existe el ranking de notas, etcétera. Como bien enfocado solamente en el proceso de admisión, nada más. Y segundo, ver cuál es el impacto en la equidad en el acceso, que era una de las motivaciones de incluir el ranking de notas. Toda la presentación está basada en un trabajo que estamos desarrollando con la profesora Mónica Silva y Leonor Varas, y bueno, esto es un resumen de los resultados de ese estudio. Sobre la metodología que usamos, para evaluar el impacto del ranking de notas, hicimos una simulación de los procesos de admisión cada año y evaluamos dos escenarios. El primer escenario es el escenario normal, que incluye el ranking de notas, y el segundo escenario es un escenario en donde se desactiva el ranking de notas a fin de hacer un contraste y ver cuál es el impacto que tiene el ranking de notas. En este caso, nosotros hicimos que la ponderación de las notas de enseñanza media tome la ponderación del ranking de notas. Esto desde la perspectiva de que siempre va a existir la pregunta de, bueno, tengo el ranking de notas, pero ¿por qué no simplemente aumento la ponderación de las notas? ¿Por qué el ranking de notas agrega un valor extra sobre usar las notas en general? Un poco también en la línea de lo que fue un estudio de validez predictiva que salió este año, que también muestra que hace una comparación entre el poder predictivo del ranking y lo extra que agrega sobre las notas de enseñanza media. Para evaluar la equidad en el sistema, revisamos un poco la bibliografía y encontramos un handbook del Banco Mundial que hace referencia a distintas formas cuantitativas de medir la equidad en un sistema de acceso universitario. Y hay una modificación del coeficiente de Gini que es específica para el acceso a la universidad, y lo que hicimos fue usar esa medida para evaluar los dos escenarios, el escenario normal con ranking y el escenario sin ranking, y ver cuál es la diferencia de este coeficiente y la diferencia atribuida al ranking de notas. Entonces, como variables de análisis, usamos el género como variable de análisis, también usamos el índice de vulnerabilidad escolar, que para los que no los conocen es un número que va entre 0 y 1 y que representa un porcentaje de alumnos vulnerables en el colegio, que es un número que se calcula en Junaev y que tiene ciertas como categorías de prioridad de beneficio.
Y 1 significa que el 100% de los alumnos son prioritarios desde la perspectiva de Junaep, y 0 significa que ninguno. Los colegios particulares pagados, por definición, se asumen que tienen IB igual a 0. Y además usamos una combinación entre dependencia y rama. Se generan 6 categorías. La categoría particular pagado técnico es muy chiquitita, así que no la vamos a incluir en el análisis, pues son súper pocos alumnos por año. Y bueno, a fin de ver también cómo impacta el ranking por dependencia y por rama. Sobre la clasificación del impacto que tiene el ranking, bueno, es bien fácil ver de que el ranking al menos se puede clasificar en 2 categorías, los que beneficia y los que perjudica. Y hay 2 formas en que el ranking de notas puede afectarte como postulante. La primera es que una persona puede estar, por ejemplo, en el escenario actual, puede estar entrando a alguna universidad del SUA, pero que cuando yo desactivo el ranking, entonces ya no entra a ninguna universidad del SUA. Entonces, estas son las personas que llamamos entran al sistema, que son beneficiados por el ranking. Lo contrario sería personas que salen del sistema, o sea, personas que actualmente no están entrando a ninguna universidad del SUA y que cuando yo desactivo el ranking, entran a alguna universidad del SUA. Son beneficios o perjuicios debido al ranking. La otra forma de que el ranking puede impactar es que, en los 2 escenarios puede ser que yo esté entrando a alguna universidad, pero puede ser que cambie la carrera a la cual estoy entrando. Entonces, los alumnos tienen una lista de prioridades en el proceso chileno, escogen las carreras y las ordenan, y puede ser que en el escenario con ranking entre a una carrera que tenga mayor preferencia y que cuando se desactiva el ranking esa preferencia cambia a la baja. En ese caso serían personas que ganan en preferencia. Y bueno, lo contrario, personas que pierden preferencia, lo contrario, ¿se entiende? En esta tabla se muestra un resumen de la cantidad de beneficiados y perjudicados por cada proceso. Y se muestra también, bueno, para tener una referencia en términos porcentuales del total de la admisión en cada proceso. Como pueden observar, los beneficiados más o menos rondan los 3.000, 4.000 personas. Ha ido creciendo el efecto del ranking de nota durante los procesos. Los perjudicados, dependiendo de la ponderación del ranking, en el primer año, que era 10%, eran menores, pero después cuando subió, la cantidad de perjudicados fue mayor. Esto igual es interesante porque quizá alguna persona podría pensar que el ranking de notas tiene un efecto de lo que se podría llamar juego de suma cero. Pero no es el caso, y esto puede pasar, digamos, porque cuando uno tiene una persona que uno la saca de una carrera y la pone en otra debido al ranking, esa persona, en la carrera que llega, va a empujar a alguien en la lista, y esa persona que empuja va a llegar a otra carrera a empujar de nuevo la lista y así. Entonces es perfectamente posible que realmente un beneficiario pueda generar más de un perjudicado. Y bueno, ronda el impacto en términos de beneficiario, el promedio es 4%, y aquí una pequeña observación, que excluimos a cierto grupo de personas que en total son como 1.500, que caen en las 2 categorías en los años en donde no hay integración entre los procesos. Entonces, por ejemplo, el 2013, que VEA no está integrado, y el 2017, que PASE no está integrado, puede ser de que en una vía lo beneficio y en otra lo perjudico. Entonces, ese grupo lo excluimos porque en realidad no. Pero para que tengan en mente que esos 1.500 podrían, si uno los cuenta, estarían apareciendo 2 veces, digamos, porque estarían apareciendo como beneficiados y como perjudicados. Cuando uno ahora ve el desglose por el exacto tipo de impacto, digamos, claro, tampoco uno ve que, por ejemplo, los que entran al sistema y los que salen del sistema sean suma cero. Esto se da también en el contexto de que el proceso de admisión es de tipo flexible quota, esa es como la palabra técnica, digamos. Eso significa en la práctica de que cuando hay empates en el borde del acceso, se agregan todas las personas en el grupo que está empatado. Entonces, es posible de que por efectos de estos empates haya diferencia. De hecho, el orden de las carreras son como 1.300, entonces si la diferencia es tan bajo eso, es perfectamente posible que sea por un tema de empate. Cuando uno ve la composición de los beneficiarios y de los perjudicados por género, bueno, se ve que las mujeres son principalmente beneficiadas por el ranking. Esto es una conclusión que ya se veía hace mucho tiempo, digamos, casi todos los estudios que analizaban el impacto del ranking apuntaban en esa línea. Y bueno, nosotros observamos lo mismo. Ahora, cuando uno ve cómo es la composición de la admisión con ranking o sin ranking,
y aquí lo hicimos desglosando por el IBE, por rangos de IBE. El movimiento neto del ranking no es tan grande en términos de la composición. Hay algunas diferencias que se pueden observar, pero no es tan marcado, digamos. Ahora, si uno hace un zoom en quiénes son los beneficiados y los perjudicados en esta misma variable, claro, aquí efectivamente los beneficiados están concentrados en lo que son los rangos de IBE altos. Y que esto, para recordar, el IBE 1 significa más vulnerable, por lo tanto está beneficiando a las personas que tiene que beneficiar. Y por otro lado, los perjudicados, bueno, claramente está perjudicando acá a los de IBE 0, que son los colegios particulares pagados, y que los perjudica harto. Entonces, en ese sentido, el efecto neto del ranking va en la dirección correcta. Aquí, para entender cuál es la dirección correcta, aquí en este gráfico quise mostrar cómo es la composición de los que se inscriben a la universidad versus cómo es la composición de los admitidos. Esto, en estricto rigor, es como una foto de la desigualdad en el acceso, porque un acceso igualitario debería tener una coincidencia entre estas dos composiciones, pero no se ve que es igual, digamos, y se ve claramente que en los grupos con IBE alto la admisión es mucho menor en esos rangos que la inscripción. Entonces, si se fijan, acá desde IBE 07, por ejemplo, ya es muy clara la subrepresentación y el ranking está beneficiando desde IBE 065 en forma clara. O sea, está beneficiando en el rango que debería beneficiar. Aquí hay una categoría bien interesante que son los que colocamos como no información, que fueron personas que de repente no teníamos el RBD o que de repente el RBD no se encontraba en la información de Junaev. Todas las personas con las que no tuvimos la posibilidad de asociar un IBE, las colocamos en esa categoría para mostrarlas. Y que es bastante gente y que de hecho están subrepresentadas en el acceso terriblemente. Y que son personas que están muy en el borde del sistema educativo y que usualmente no se les presta mucha atención y que el ranking en ese sentido sí lo está beneficiando, que es este grupo acá. Ahora, cuando uno ve por dependencia y rama, los colegios técnicos, que son los que están acá, son los principales beneficiados por el ranking de nota. Los colegios municipales humanistas no son siempre beneficiados, pero esto es por efecto de los emblemáticos. Después vamos a ver el gráfico que explica y separa esto. Los colegios particulares subvencionados humanistas se ven levemente beneficiados, pero es casi neutro, digamos. Y los colegios particulares pagados se ven súper perjudicados. De nuevo, aquí cuando uno hace la separación por los emblemáticos, claro, ahí se ve que el ranking está perjudicando a los emblemáticos y cuando uno saca los emblemáticos de los municipales, ahí sí los municipales están siendo beneficiados. Aquí los emblemáticos, ha habido toda una discusión de cómo definirlo. Nosotros usamos una lista de los colegios históricos y agregamos los colegios bicentenarios. Hicimos una forma bien nuestra, digamos, de cómo verlo. Es discutible quizá, pero fue lo mejor que pudimos. De nuevo, una foto de la admisión, de cómo es la desigualdad en el acceso, pero desde el punto de vista de la dependencia. Los colegios técnicos son los grupos subrepresentados en el acceso. Los colegios municipales están levemente sobrerepresentados, pero esto de nuevo es un efecto de los colegios emblemáticos. Los colegios particulares subvencionados humanistas están bastante sobrerepresentados en el acceso, al igual que los particulares pagados. Y aquí de nuevo la categoría no info está absolutamente subrepresentada en el acceso. Es mucho. Y el ranking en ese sentido beneficia a los que están subrepresentados, pero aquí sí hay un tema de que a los particulares pagados los perjudica y que están subrepresentados, pero a los particulares subvencionados humanistas no les da un efecto neutro, a pesar de que están sobrerepresentados en el acceso. Entonces, desde la perspectiva de este estudio, a un alumno lo que le convendría sería cambiarse a un colegio particular subvencionado científico humanista, porque es la única categoría que está sobrerepresentada, pero que no tiene un efecto negativo por el ranking. Eso solamente pensando en el ranking de nota. Ahora cuando vemos el impacto en la equidad, calculamos el coeficiente Gini que les comentaba en los distintos procesos. Vemos que la diferencia es del orden de medio punto en el coeficiente de Gini. Aquí, al inicio de nuestro trabajo, en un momento queríamos ver qué criterios estadísticos, si se puede llamar, hacen que esa diferencia sea significante o no, y ver si, por ejemplo, se puede hacer un test. Y corrimos algunos tests, pero en estricto rigor nosotros tenemos toda la población, por lo tanto los tests de estadística usualmente se usan cuando uno tiene una muestra.
Por lo tanto, no es lo más correcto, digamos, hacer un test de ese tipo en este contexto. La diferencia que se tiene es la que es, nomás, no hay incerteza en ese sentido. Y bueno, igual corrimos test con un bootstrapping, usamos una técnica clásica y en general nos dio significativa la diferencia. Usamos distintas variables también, aquí el Gini calculado es con IBE, pero tenemos otras variables, educación de la madre, ingreso autodeclarado. En general no había dado significante en ningún caso. Sin embargo, yo creo que la pregunta importante es ¿cuándo una diferencia es relevante? Esa es la pregunta que a mi juicio es la que importa. Y desde mi perspectiva, yo creo que en general, a la hora de evaluar políticas que impacten la equidad, yo creo que debería usarse una medida cuantitativa como esta o quizás alguna otra, y que al menos en el Gini yo creo que un punto de cambio no es algo tan difícil de pedir, y yo creo que da una referencia en términos de la magnitud de una política de equidad para poder decir que realmente movió la equidad del sistema, digamos. Ahora, la relevancia es una discusión que hay que dar y que hay que llegar a algún acuerdo de cómo medirla, digamos. O sea, y que bueno, va a quedar pendiente. Al menos nosotros tenemos una propuesta, digamos, de cómo hacer esto, digamos. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Al final, si uno ve el beneficio, pero solamente sobre los grupos subrepresentados en el acceso, baja la cantidad, obviamente, de personas. Y además, si uno ve el beneficio neto del ranking de nota en las personas en grupos subrepresentados, baja bastante el porcentaje. Entonces, claro, ahí con esto yo creo que se explica un poco por qué cuando uno comparaba las distribuciones en la admisión se veía tan poquita la diferencia, porque en el Gini la diferencia no alcanza a superar un punto de variación. A modo de conclusión, hasta la fecha se han beneficiado 18.500 personas con el ranking de nota, de las cuales un 56% pertenecen a grupos subrepresentados en el acceso. Se ha perjudicado a 26.800 personas, de las cuales un 18% pertenecen a grupos subrepresentados. Las mujeres son las principales beneficiarias del ranking de nota, los colegios con IBE mayor a 0,65. Los colegios técnicos profesionales también son los beneficiarios del ranking de nota. Los colegios municipales científicos humanistas no siempre en forma sistemática, pero hay que hacer la separación entre emblemático y no emblemático, y ahí los emblemáticos son perjudicados y los no emblemáticos son beneficiados. Y el ranking, lo que comentaba hace un momento, que el ranking está generando una distorsión a favor de los colegios particulares científicos humanistas. De hecho, la próxima semana hay unos estudios que encargó la SEP sobre el ranking de nota y hay uno que es sobre los incentivos que generó el ranking de nota. No conozco los resultados en detalle, pero entiendo que ellos vieron cómo fue los procesos de migración debido al ranking de nota. Entonces, ellos probablemente van a tener una visibilidad mejor si es que la gente entendió que existía esta distorsión o no. Porque a pesar de que el estudio lo muestra, si la gente no lo entiende, no lo va a usar, entonces no va a pasar nada. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasó, digamos. Bueno, a nuestra opinión el impacto de la equidad no es suficiente, tiene que ser al menos un punto en el coeficiente Gini, pero sí, la dirección definitivamente es la correcta, pero hay que hacer algún cambio, creo yo, para que la magnitud sea más significativa. Aquí hay una cosa que no mencioné que creo que es muy importante mostrar, y es que el coeficiente de Gini ha ido a la baja. Partió en 34 y llegó ahora al proceso 2017 a 29. Eso es algo que apareció al simplemente usar el coeficiente de Gini, digamos, y eso no está claro todavía qué fue exactamente. Puede ser que sea algo relacionado con el financiamiento, puede ser que sea también relacionado con el ranking de notas, pero como un efecto indirecto, dado que aquí ya tengo una generación que estuvo con 4 años estudiando por el ranking de notas. Entonces puede ser de que a lo mejor el impacto fue más por el lado de las expectativas de los alumnos y que ahí se puede ver. Como sea, el impacto directo del ranking de la admisión no es lo que está provocando eso, pero sí falta estudiar qué pasó, por qué estuvo a la baja y por qué el 2017 tuvo un salto muy, muy importante. Y bueno, el momento de los netos de los alumnos subrepresentados rondea el 1% de la admisión. Creemos que ahí donde está el problema, que al final la focalización del efecto del ranking de nota hace que se diluya un poco el efecto y por lo tanto no se ve tanto impacto en la equidad. Y bueno, vamos a pregunta abierta. ¿Bajo qué condiciones el ranking de notas podría ser más focalizado? Es posible hacerlo, pero sin generar comportamiento estratégico. Ese yo creo va a ser un desafío, digamos, de cómo mejorar la política en el futuro. ¿Cuál es el efecto de la ponderación del aumento ¿Cuál es el efecto del aumento de la ponderación de nota en el proceso de admisión?
nosotros aquí vimos solamente el efecto del ranking de notas, pero dado que hubo un aumento en la ponderación de la nota en general, eso también tiene su efecto en la equidad, digamos. Eso, de hecho, es un muy buen estudio y hay que realizarlo, digamos, y bueno, tiene sus propios méritos en términos de interés. ¿Y por qué ha cambiado los niveles de equidad en los últimos 5 años? ¿Por qué hubo una baja significativa en el 2017? No está claro. Eso, perdón, me extendí un poco de más. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Vamos a hablar de un tema que se habló ya hace días o semanas en la prensa, tanto del DEMRE, Ministerio de Educación, y podríamos preguntarnos si los cambios que se piden tienen alguna evidencia. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, primero vamos a dar algunos antecedentes originados por el informe Pearson. Los estudios realizados y conclusiones. El informe Pearson es un informe que fue solicitado por el CRUJ y el Ministerio de Educación para evaluar la PSU. El informe salió en 2013 y se refería a 2 puntos: el déficit en capacidad predictiva y el déficit en equidad. ¿Cuáles fueron entonces las recomendaciones? Estudiar un nuevo marco en el desarrollo de todas las PSU, focalizar en contenido hasta segundo medio o menos contenido, en todo caso menos elevado, y adecuar la prueba de matemática. Aquí vamos a retomar entonces esos puntos que vamos a desarrollar y vamos a concentrarnos en particular en la PSU de matemática. De aquí nos vamos a hacer 3 preguntas. Nos preguntamos si la PSU de matemática, a fin de corregir el inadecuado grado de dificultad que encontraron en el informe Pearson y que vamos a encontrar obviamente, si reducimos los contenidos, vamos a comprometer la confiabilidad de la prueba. Es un punto importante. Nuevamente, como es una prueba de selección universitaria, obviamente la segunda pregunta importante es si la prueba, a reducir los contenidos, va a seguir con capacidad predictiva. Eso obviamente va a ser un punto clave. Y finalmente, el tema de la brecha, que se habla constantemente, también el tema que vamos a hablar, que si reducimos también nuevamente los contenidos curriculares a primero y segundo medio, vamos a poder reducir la brecha. Todos esos temas no está tan claro y vamos a responder. ¿Qué datos usamos? Bueno, usamos los datos que nos dieron. El SUA nos entregó la base de datos de los rendimientos universitarios primer año de 2013, es decir, claro, que corresponde a la PSU saliendo 2012. También usamos obviamente los datos DEMRE de la PSU de matemática de admisión 2013. Lo que sí nos limitamos a una muestra de esos datos para evitar un sesgo, o no sé si llamarlo sesgo, pero para tener más homogeneidad en los alumnos, tomando solamente la promoción 2012, porque hay alumnos rezagados mucho a menudo
hasta mi esposo yo de nuevo la PSU, que obviamente podría meter un sesgo como información. Por lo tanto, es razonable limitarse a la promoción 2012. Igual nos quedan muchos alumnos, no se preocupen. El tamaño de la muestra sigue grande, ahora, ¿cuáles son los indicadores que vamos a usar? Vamos a usar los puntajes brutos de todos los ítems de la PSU de matemáticos y vamos a separar el puntaje en los ítems primero y segundo medio, que vamos a llamar puntaje o ítems básicos, y los que son mayor de segundo medio, que se llamaremos ítem avanzado. En realidad son tercero, cuarto y no se aparece un quinto ahí, no sé qué será. Y separaremos también que puede tener su relevancia en matemáticas según los ejes temáticos, que son 4: números, álgebra, geometría, datos y azar. Los estudios que hicimos, corresponde cada una a la pregunta que hicimos. Tanto evaluar el grado de reducción de los contenidos al grado de dificultad, el impacto, de la reducción de contenido al grado de dificultad y confiabilidad de la prueba, reducción de contenido y capacidad predictiva, y lo mismo con la brecha de rendimiento. Entonces, el primer tema es evaluar el impacto sobre el grado de dificultad y confiabilidad. Aquí mostramos primero la teoría clásica. Ven que acá tenemos muchos alumnos que nos quedaron de esa promoción, 171.000, que aquí tomamos toda la promoción. En el segundo estudio, obviamente, tendremos mucho menos alumnos. ¿Qué tenemos en esa tabla? No voy a extender mucho, pero tenemos por ejes temáticos y ítem básico avanzado, o el total, la dificultad promedio del puntaje entonces de los ítems básicos, entre paréntesis la desviación estándar, la confiabilidad con el Cronbach, y para cada uno el número de ítems, porque obviamente en particular el Cronbach está afectado por el número de ítems. Eso se puede corregir, no lo hicimos. Corregido me da lo mismo que para la prueba total. Si parto abajo, la total de la prueba en ítem básico, de lo eje temático, tiene un 36% de respuesta correcta de parte de los alumnos y 25% para los ítems avanzados, siendo el total de la prueba 30%. Y en Cronbach tenemos elevado arriba a 90.90. Y tenemos 30 ítems básicos, tenemos menos que ítem avanzado, 44. En esta prueba se había eliminado una pregunta. Y si miramos ahora por ejes temáticos, podemos constatar que los números y datos de azar, curiosamente datos de azar me sorprendió, son eje más fácil parecería. Por lo menos tienen grado de dificultad, no, al contrario. No, está bien, porque aquí cuando yo digo grado de dificultad es porcentaje de respuesta correcta. Por lo tanto, está bien, son más fáciles. Mientras que álgebra y geometría, que es sabido, geometría es un eje temático que generalmente se encuentra más difícil. Y lo que observamos sobre todo, que tanto en álgebra como en geometría, son igual de difícil, tanto en ítem básico como avanzado. Eso es la conclusión, digamos, de esa parte, yo diría. Bueno, y hubo que hacer un poco de algunos gráficos para ver la distribución
Y eso lo hice por tipo de colegio. Arriba está el particular pagado, aquí son subvencionados científico humanista ETP y aquí municipal. ¿Qué observamos? Primero, que las distribuciones son muy heterogéneas según los colegios. Bueno, en lo particular pagado vemos muy uniforme a lo largo de todos los números de preguntas. Aquí tenemos el número de preguntas y el porcentaje de estudiantes. Mientras que en los otros, tanto en científico humanista como en técnico profesional, la distribución es muy cargada a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que una prueba, además la prueba de matemática es una prueba muy difícil para todos los alumnos fuera de lo particular pagado. Y bueno, eso esencialmente. En TP obviamente más acentuado, pero los otros grupos también. Científico humanista vemos muy cargado a la izquierda. Mire dónde está el 20 preguntas. Aquí tenemos 15 preguntas. Ya, entonces aquí podemos decir que alenta un poco lo que vamos a ver después. Aquí, bueno, hice un RT que tiene una forma un poco rara. Quizás yo tomé 3 PL. ¿Qué tenemos aquí? Esa es la curva de información. Son, 3 curvas de información. Una que para en azul, que representa el total de la prueba. En verde están los ítems avanzados, los 44 ítems avanzados, y en rojo los ítems básicos. Que para hacer esta curva yo tomé el promedio de la escala vertical para poder comparar. Como no es el mismo número de ítems, aquí se suman la información de cada ítem. Entonces, si tengo 74 ítems versus 30, tendríamos algo inleíble. Para poder comparar, yo tomé el promedio. Entonces, ¿qué vemos? Que las curvas, bueno, avanzado y total son más o menos parecidas, pero la curva corresponde al rojo a lo avanzado, más a la izquierda. ¿Qué significa? Que la información que me entrega la prueba se lee en las habilidades que corresponde aquí. Ahora, como las habilidades que a mucha gente quizá los números no le dicen nada, además son normalizados, por lo tanto no se dice nada, yo puse los correspondientes valor de la PSU. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, 44, 150, 500, ya 550 hasta 750 podríamos decir que la prueba podría aportar alguna información. Sin embargo, si uno piensa que hay universidad que el ingreso fue limitado a 450 o 500, no tendría mucha información para ese rango de alumnos. Bueno, ahí está la conclusión. Los ítems de contenido avanzado, como los de básico, son muy difíciles para la población que la rinde y, bueno, especialmente para los técnicos profesionales. La prueba entrega poca información, algunos puntos claves, sobre todo sobre la parte izquierda de la distribución, baja. Y bueno, la propuesta que podríamos hacer, que son los cambios que se hablan, que Leonora habla mucho, son en particular para la prueba de matemática, dividir en 2 pruebas. Una prueba con ítems básicos y una prueba más especializada para ciertas carreras, para ítem avanzado. Suena conocido. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. El segundo estudio es respecto entonces a la validez predictiva.
Bueno, si usamos, vamos a probar de usar solo ítems básicos y en modelos de regresión. Los modelos que vamos a usar son poniendo la nota de enseñanza media, la NEM, y también entonces los puntajes estimados. Ahí no vamos a poner la PSU, ponemos los puntajes estimados con nivel básico separado con nivel avanzado. Vamos a separar por carreras, por mayor que 30 alumnos, hay carreras muy chiquititas, y agrupamos las carreras en áreas, 29 áreas, y bueno, teníamos 33 universidades. Aquí voy a mostrar pocos resultados porque el tiempo no me deja y me dijeron que yo tengo 5 minutos más. Aquí yo represento gráficamente, que es más fácil de leer, los porcentajes del R cuadrado de cada regresión para cierta área de carrera. Aquí, por ejemplo, en química y farmacia, la en azul es la nota de enseñanza media, a lo cual los ítems básicos me agrega esa cantidad, que es del orden de 10, y en azul los avanzados. Y así le muestro pocas carreras, 8 carreras nomás. Vemos que los ítems avanzados, en cuenta predictividad, la variedad, qué predictividad me da, es poco comparado a la NEM o a los ítems básicos. Pero algunas, obviamente, ni los ítems básicos de matemáticas. Lo que nos sorprende en derecho, por ejemplo. Lo que sorprende más quizá en ingeniería comercial. Bueno, la presentación será disponible. Aquí voy a avanzar rápido porque aquí lo que pasa es que hay mucha dispersión dentro de cada área, depende de las carreras. Y son los mismos colores, la NEM, los ítems avanzados y los ítems, o sea, en amarillo los avanzados y en verde los básicos. Entonces, en algunas carreras no hay tanta diferencia, pero algunas sí. Por ejemplo, aquí en ingeniería civil, uno ve que a veces la NEM misma no tiene mucha influencia, y sí los ítems básicos y avanzados. Mientras que otra carrera es muy raro, aquí en educación media, ciencia, aquí tenemos cosas variadas y aquí ni hablar. No doy los nombres de la universidad, pero son diversas carreras que vemos la variabilidad. Bueno, aquí entonces, para resumir, tenemos una capacidad predictiva que es muy variada según la carrera y las áreas de la carrera. Y obviamente, si yo tomo una carrera científica, va a haber más influencia los ítems avanzados. Pero a otras, ¿se justifica poner ítems avanzados? Uno se preguntaría. Bueno, el último es muy corto, son las brechas. La brecha, voy a ir directo a los gráficos. Seleccioné 2 gráficos. La brecha se calcula entre particular pagado versus municipal, los 2 científicos humanistas. Mirando por separado los básicos como los avanzados, ¿ya? Y separado por eje temático. Aquí, ¿qué vemos? Que la brecha es mayor con los ítems avanzados. Pero en tema aquí tenemos lo mismo con lo municipal, técnico profesional, siempre respecto a lo particular pagado. Uno ve que en ítem más fácil hay una diferencia entre avanzado y
básico, pero en los ítems difíciles como álgebra y geometría da lo mismo, la brecha es la misma. Eso es interesante observar. Voy a pasar a esta conclusión porque no en conclusión, el grado de dificultad es demasiado elevado para la población que le rinde y desfavorece netamente, por lo menos la prueba matemática, a los alumnos de técnico profesional. Ahora, privilegiar los ítems de primero y segundo medio quizá no resuelve totalmente el problema, pero sí sería interesante estudiar, incluso bajar un poco más el nivel de los ítems. Eso, bueno, yo digo una pregunta que uno se podría estudiar. La confiabilidad no tiene problema. La validez predictiva, ¿qué podemos decir? Que en algunas carreras los contenidos de primero y segundo medio, los básicos, hacen una parte a la predicción sobre la NEM, y los avanzados también, pero en muy poca carrera. Y la brecha ya lo acabamos de ver. Ahora, yo quería, ¿tengo tiempo? Sí, el estudio tenía limitación, porque tomarlo como puntaje primero y segundo medio y aplicarlo no es lo mismo que si habíamos hecho una prueba con primero y segundo medio, porque los alumnos se preparan para toda la enseñanza media. Entonces yo creo que aquí podríamos tener un sesgo. Eso que hay que tener presente. Bueno, aquí también existía todavía el último año que existía la penalización de la pregunta mal respondida. No sé si afecta, pero yo lo tomé como 0,1 nomás. Sume el puntaje, no tomé el puntaje restando. Y finalmente, aquí, bueno, había que completar todo ese estudio por estudio en particular, tanto cuantitativo como cualitativo a nivel de las universidades, para ver cuáles son realmente los temas que son de relevancia en matemática o cualquier otro PSU para la universidad según las carreras. Eso es un estudio que se debería hacer. Yo creo que para ver cuáles son el tipo de ítems que podríamos considerar. Terminé, parece. Hola. I should say that because you say hola and we say hello. I'm grateful to be. Estoy agradecido de estar acá. Agradezco la invitación. Estoy hablando no solamente por mí mismo, pero por todas las personas en el equipo sueco. Yo voy a hablar con respecto al sistema sueco de admisión. Yo creo que puede ser interesante para ustedes porque tenemos el sistema que es un poco distinto del sistema que ustedes tienen. La primera parte de esta presentación es una descripción del sistema sueco. Voy a hablar de los instrumentos de selección que tenemos y voy a hablar también un poco del proceso de selección que se aplica en Suecia. Luego voy a hablar de un estudio específico que se hizo y que se publicó este año, donde estudiamos diferencias de grupos en el proceso de selección. Y yo voy a darles unos pocos resultados en papel. Y creo que va a ser un poco como la primera presentación de hoy día. A lo mejor pueden hacer algún tipo de comparación, no lo sé.
En el sistema sueco tenemos dos instrumentos por los cuales se seleccionan a los alumnos. Uno son las notas del colegio, y usualmente son de la educación media, y el otro que se llama el Suicide, que ya se habló con respecto un poco del antes. Él hizo una introducción con respecto a este tema. El sistema sueco, que todas las universidades suecas usan estos instrumentos en su selección. Tienen alguna libertad en escoger, pero voy a volver a eso más adelante. Y agregando a estos instrumentos, también pueden usar lo que se llaman instrumentos alternativos, y estos pueden ser usados independientemente. Usualmente cuando se selecciona, uno tiene que cumplir una condición de elegibilidad, y esos difieren dependiendo de qué tipo de programa que uno postula, o un programa específico, y no voy a hablar de las condiciones de elegibilidad hoy día. Lo primero, tenemos las notas de los colegios. Se han usado en Suecia por mucho tiempo, en realidad, desde 1920 aproximadamente, como un mecanismo de selección para la educación superior. Un poco siendo más específico en Suecia, con otros países, que las notas las ponen los profesores. Tenemos una nota del profesor y no tenemos nada más. ¿Hay alguna ayuda para los profesores para calibrar? Tenemos lo que se llama las pruebas nacionales en algunos de todos los temas, por ejemplo en matemática, y el profesor puede usar eso como un apoyo, de tal forma de dar una nota al alumno o a los pupilos. No es necesariamente el caso de que tienes que seguir los resultados de la prueba nacional. Por lo tanto, hay una posibilidad grande de ponerle notas a los profesores también, porque también eso es parte de las críticas con respecto a las notas o puntajes suecos y el efecto que pueda tener. Las notas son por cursos. Te dan notas por curso que tomes, no son con respecto a materias. Cada curso tiene un largo específico, después te dan una nota por ese curso en una escala, y hoy día esta escala va de la A hasta la F, donde la F es reprobaste, A es la mayor, la más alta. Se ponderan por el largo del curso, y ahí forma el promedio de notas que se usa en la selección, en el sistema de selección. Esa es la forma en que funciona. Las notas por los profesores están sujetas a críticas, básicamente porque el sesgo de la calificación y la inflación de las notas. Tenemos inflación de las notas. En los 2000 hasta las notas aumentaron mucho, y cambiamos el sistema de notas de calificación en los 70s, y teníamos un sistema normalizado, pero ahora está enfocado en los objetivos, en complemento objetivo. También sabemos que las notas se diferencian entre los colegios. Eso es en realidad el mayor problema que tenemos hoy día. Hay muy pocos estudios hechos en esto. No sabemos en realidad cuáles son las implicaciones de esto.
The other then is the suicide. En el que el suicide que se le presenta es una prueba de selección múltiple referenciada a las normas, solamente utilizada para admisión. Se empezó en 1977 como una segunda oportunidad o segunda posibilidad. Si vuelves a los 1960, era una sociedad, Suecia era una sociedad que se caracterizaba como muchas sociedades por una baja movilidad social en esa época, igual que otras. Y si vas a los 70, todos los estudiantes que empezaban la educación superior tenían 19, 20 años, los alumnos que empezaban la educación superior. Los estudiantes eran bastante jóvenes. Por supuesto, significó que personas mayores no tenían la oportunidad de participar en la educación superior. Por lo tanto, Suecia era la forma, el suicide era la forma de entrar para ellos. Déjenme tomar un poco de agua. In 1977, en 1967 se empezó esta prueba y fue primero para esas personas que tenían más de 25 años y que tenían experiencia laboral. Era una forma de entrar para ellos que eran un poco más viejos. Y esto se conoce como la política de segunda oportunidad sueca. Luego las cosas cambiaron nuevamente en 1991. El suicide se abrió para todos, para que sean usados en la misión, y cualquiera podía tomar el suicide. Si miras quién toma el suicide hoy día, puedes ver que esas personas que tienen edad de 15 hasta 80. Tenemos algunos bastante viejos tomando la prueba, pero eso es bastante raro, por supuesto. Pagan una tarifa y muchos lo hacen por entretención, no por aplicar, para ver si pueden lograr el puntaje máximo o algo parecido. Como dije, hay dos partes, dos secciones de la prueba, una cuantitativa y otra parte verbal, y cada una consiste de cuatro subpruebas. Juntos son 160 preguntas. Esto es... Se transfiere el puntaje total a una escala normalizada. Que como ya le dijo, este es el 0.0 hasta 2.0 no puedo ya decirle, ya les habló. Per Eric se da 2 veces al año y puedes tomarla las veces que tú quieras. Si quieres usarlo en la admisión, puedes usar los resultados por 5 años. Así que puedes tomarla las veces que tú quieras, rendirla las veces que quieras, y el mejor resultado de los últimos 5 años es el que cuenta para el proceso de admisión. Esto, entre otras cosas, se ha criticado esto porque las personas pueden tomarla muchas veces, rendirla muchas veces. Es un poco no es lo mismo tomarla la primera vez que tomarla la tercera vez. Puedes aprender algo mientras las vas rindiendo año a año, pero que toda esta posibilidad puede ser que sea justo de todas maneras. La mayor crítica contra el suicide ha sido de que tiene una validez predictiva muy baja. Los estudios que se han hecho sugieren que alrededor de 20% de la variación va con respecto con las medidas cuando se habla de la educación superior comparado con las notas, contra el 35% de las notas de la validez predictiva. Eso se refiere. Estos son los 2 instrumentos que tenemos. Vamos al proceso de selección. En Suecia es distinto en muchos de los países. Cuando hablamos de las universidades, tenemos una regla general que seguir. Deben elegir 1/3 de
de los estudiantes basados en las notas o el GPA, o un tercio basado en el SWISAT y un tercio es una elección libre aproximadamente. Pueden usar selecciones alternativas para el tercio final si quisieran, y esto se hace, pero es bastante raro. Muy pocos lo hacen, y la mayoría de los programas que usan esta opción usan la experiencia laboral, porque en algunos programas la experiencia laboral es considerada ser importante. El estándar para un programa es tomar 2 tercios basados en las notas y 1 tercio basado en el SWISAT. Los postulantes, si tienes notas y tomas el SWISAT, tú te asignan en los 2 grupos. Compites en ambos grupos, entonces. No combinamos los instrumentos, pero los ponemos en distintos grupos. Eso es lo que hacen lo distinto comparado con otros países, que no hay combinación de ambos. Y la razón de esto, la opción de segunda alternativa, es la forma que es, y es la forma que es. Las notas también se dividen en grupos de cupos, si se complementan las notas o no, básicamente. Algunos individuos se complementan con notas más adelante y luego los proponen en distintos grupos de cupos. Y los lugares están asignados proporcionalmente, dependiendo de los grupos. Es bastante directo. Y son ordenados en clasificación y luego seleccionados basado en su ranking en el grupo para los programas que ellos escojan. Y en Suecia todo eso hoy día está computarizado, así que cuando tú vas a una universidad, entras en un proceso general y puedes escoger hasta 20 distintos programas o cursos o carreras. Tienes... Casi está garantizado que vas a entrar a alguna carrera si usas táctica en el fondo. Eso es un poco con respecto al proceso de selección. ¿Cómo esto funciona para distintos grupos? Hicimos un estudio que se publicó este año, que podrías decir en cierta forma es un seguimiento de un estudio anterior que se hizo desde que se tomó el SWISAT. Veía que para ver si las cosas han cambiado, porque durante todos estos años hemos cambiado el sistema de puntaje y también hemos cambiado un poco el SWISAT de alguna forma. Lo que hicimos acá fue que empezamos la diferencia de los grupos. Hicimos 2 rondas de SWISAT en el 2011 y el 2012. En el otoño del 2011 y la primavera del 2012, y estudiamos cómo se desempeñan los individuos con estos instrumentos. Escogimos individuos que participaron en el SWISAT, y también individuos que tenían entre 19 y 26 años, y esto es por lejos. Hay pocos individuos que tienen 19 y 26 años que toman el SWISAT y tratan de que sean admitidos en la universidad. Tenemos cerca de 20.000 individuos en cada una de estas administraciones y comparamos el SWISAT y las notas. La diferencia de los grupos en lo que estamos interesados acá es primero el género, porque sabemos que antes que hay diferencia en género. También miramos la edad, porque sabemos que ha habido diferencias por la edad. Miramos lo que llamamos nosotros antecedentes sociales, el antecedente
social y la educación de los padres también, y también el antecedente educacional del individuo también, y también miramos si tienen antecedentes migrantes. Hay un tema bastante grande, son los inmigrantes, y la razón es que recibimos tantos inmigrantes y muchos son refugiados y han pasado muy malos momentos encontrando su vida en Suecia, y eso ha sucedido por mucho tiempo. Por lo tanto, ese es un desafío bastante grande, porque necesitamos en realidad encontrarle formas para que entren a la sociedad y se involucren con respecto a la educación. Es una de las cosas más importantes. Estas son las cosas que miramos. Dentro de otras cosas, lo que hacemos también acá, hacemos diferencias de puntajes. Y las diferencias de puntaje en este caso es la diferencia entre el GPA y el puntaje del Suiza, donde nos ponemos en una escala estandarizada y los comparamos. Lo que voy a mostrarles ahora es que si tenemos un número positivo, significa que están rankeados mayor en la distribución de notas que en la distribución del Suisat, y viceversa. Es bastante simple de interpretar. Lo hacemos para la promedio de notas y para las notas totales del Suiza. Esto es lo que se usa en sus postulaciones, pero también estamos interesados en ver cómo funciona para secciones diferentes. Y comparamos los resultados del Suiza para las distintas secciones con las notas de los cursos, y escogemos matemática e inglés, los puntajes de ellos dos, para compararlos con las escalas de verbal, y en el nivel A es el más similar a la prueba, el contenido del nivel A. Déjenme darle unos pocos resultados. Estas son mujeres. Para las dos administraciones, las dos veces que se rindió la prueba, pueden ver que la primera, en la parte azul, es lo que llamamos social, el antecedente social alto, y esto es lo más común dentro de las personas que toman la prueba. Está alrededor del 60% de los que toman por lo menos tienen un padre que tiene educación superior. Eso es nuestro punto de partida. Y puedes ver que también hay un número positivo aquí también. En realidad van a tener se van a posicionar en la distribución de notas en la parte alta, y también puedes ver que para comparación, motivo de comparación, un estimado por 0.5 es alrededor de, significa que tienen en la distribución de las notas tienen un 20% más que en la distribución del Suisat. 0.2 es cerca de 10%, algo así. Y también hemos agregado algunas cosas. En vez de antecedente social alta, ahora tenemos antecedente social bajo, y las notas lo hacen mejor con las notas que en el Suiza, donde la primera generación de migrantes, por ejemplo, incluso lo hacen mejor en las notas que en el Suiza, y donde con los antecedentes educacionales, si participan en un programa de antecedentes académicos de la educación secundaria, puedes ver que ellos se van hacia el techo, o mejoran casi mucho su puntaje. Los hombres es lo opuesto. Los hombres tienen mejor desempeño en las notas que en la prueba que en las notas en el Suisat, y las diferencias son más o menos ecualizadas si vas a antecedentes sociales bajos, inmigrantes, y sin antecedentes académicos. Y luego miramos a esta
a estas distintas partes. Aquí tenemos a las mujeres y puedes ver que cuando hablamos de la parte cuantitativa, las mujeres hacen mejor en las notas que en el SWISAT y un poco en el lado verbal, pero se diferencia dependiendo de los grupos. Los hombres, lo opuesto. Los hombres tienen mejor desempeño en la parte, en el SWISAT, en el lado cuantitativo, y también cuando hablamos de antecedentes social alto, pero luego cambia eso. Eso se diferencia un poco. Una de las cosas que lo que nos hemos hecho es seguir a los estudiantes, a los individuos que toman y qué sucede con ellos. Hicimos un tipo de simulación solamente para ver cuáles son los potenciales de este tipo de sistema de admisión. Y la forma en que lo hicimos, hacer dos preguntas. El SWISAT tiene el potencial para funcionar como una segunda oportunidad para educación superior, y qué grupos se beneficiarían con esto. En Suecia había un objetivo que cerca de 50% de las personas deberían participar en la educación superior, y lo usamos como un punto de partida eso. Bueno, digamos que 50% toma parte de la educación superior. Luego, comparamos dos escenarios. El primero es solamente la admisión por notas del colegio, y lo segundo, un tercio aproximado es admitido por el SWISAT. En este caso lo tomé 3 de 10 para hacerlo más simple. Resulta que 5.5%, que está en la mitad baja de la distribución de las notas, no serían en este grupo que serían admitidos. Pertenece a la parte alta. El quinto superior de la distribución del SWISAT. Dice que hay algún potencial. También es lo que es interesante. Debería decir que esto es 2.5% de lo que están tomando el SWISAT, de lo que estamos hablando ahora. 80-85% son hombres. Si comparas al 50% superior de la distribución de las notas, 43% de ellos son hombres. Hay una sobrerepresentación de hombres en este grupo. 7% tienen descendencia de inmigrantes, comparado al 9% en la parte superior de la distribución. Y luego, al final, en promedio, tienen un año mayor que los individuos en la parte superior, la mitad de la parte superior de la distribución. Tenemos más hombres, tenemos menos inmigrantes, un poquito menos, y tenemos un poco de mayor edad en los individuos. Puedes ver que cuando vamos al SWISAT como un instrumento para igualar la diferencia en los grupos, hay solamente una diferencia de grupo que se igualiza, que por el SWISAT es la distribución hombre-mujer en las universidades. Por lo tanto, creo que es una conclusión que puedo sacar. Sin el SWISAT tendríamos probablemente muchos menos hombres en las universidades de lo que tenemos hoy día. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: seguir a los alumnos, hacer un seguimiento, cómo ellos se desenvuelven en las universidades, cuál es su rendimiento cuando se les da, de acuerdo a nuestra definición, una segunda oportunidad, para ver si se desempeñan bien o no, y qué tipo de programas a ellos postulan, que creo que también puede ser importante. Eso es todo. Muchas gracias. And the panelists also, please.
Aló. Hello. Me pongo aquí para Okay. I want to be here because of the light. So thank you so much for your invitation. I think it has been, we have had great presentations, very, with different focuses. So I would have loved to have make a general comment, but I won't be able to do it. So I'm going to go step by step. I want to make some reflections and then end with a general one. Why an admission? Y un sistema de acceso es que a veces uno tiene que filtrar por alguna razón idealmente intencionada, ¿no? De otra manera, uno podría tener una tómbola o depuración en el camino, ¿no? Y la forma, hay yo diría 3 razones que están aquí en juego. Una, tener un sistema que sea transparente. Yo creo que eso es muy importante, independientemente de la capacidad predictiva, independientemente de la integración social que haya. Es un mérito de un sistema de admisión que sea transparente y conocido, ¿no? Eso yo creo que es una primera cosa. Y las otras 2 razones que son muy importantes y han estado aquí en todas las presentaciones es que sea equitativo, ¿eh? Y que sea también inclusivo, y que sea también un buen predictor del rendimiento. Ahora, desgraciadamente, en esas otras 2 razones hay generalmente un trade-off. Muchas veces si usamos solo un sistema predictivo, podemos estar sacrificando fuerte inclusión. Yo creo que eso está ahí. Ahora, creo que es muy interesante en las exposiciones acá que está implícito que un sistema de selección puede intencionarse muy bien en la dirección que uno quiera. Si quiere tener más inclusión, pondera más factores de inclusión. Si quiere tener más predicción, pondera factores de predicción. Respecto de la primera presentación, que encontré muy interesante y motivadora, a mí me falta tal vez un poco de contexto, tal vez más detalle o tal vez más conversación previa, pero me parece que si uno tiene, y tal vez es que falta comprensión, insisto, si uno tiene la pregunta, es decir, a ver, ¿cómo quiero yo tener el instrumento que me asegure de la mejor forma que los aceptados les vaya bien, por un lado, y que sea inclusivo también, y hay un trade-off? Bueno, uno puede hacer un modelo que tenga el factor predicción, digamos PSU, si es el factor, o prueba específica, y el factor inclusión metido, digamos, ranking, y ver las ponderaciones que salen de ahí naturalmente. Imagínense porque, a ver, el factor inclusivo, ranking, tiene un factor de predicción también, y todos sabemos, porque hay algo de esfuerzo detrás del ranking, hay algo de conocimiento detrás de las notas. Entonces, ya, si vemos ese polinomio y resulta que ese polinomio por sí solo me resuelve el problema, o sea, me dice, mire, introduciendo ranking a un polinomio donde también va PSU o algún componente de la PSU y notas, y tengo toda la inclusión que debo tener, listo, resuelto el problema. Entonces, a mí el ejercicio que veo en este primer paper es que tomó o ranking o, tal vez estoy equivocado, o digamos PSU, y no un polinomio óptimo, tal vez me equivoqué, pero tal vez el polinomio que sale del mejor predictor me dice, mire, póngale 30% al ranking y 70% a la PSU, y yo con eso ya tengo toda la inclusión que quiero tener. Esa es una pregunta que dejo abierta. Seguramente
con la visión que hoy día tenemos de la necesidad de inclusión, vamos a quedar cortos con la PSU. O sea, la PSU fue demasiado ponderada y el ranking demasiado poco, y hay que mover ahí. Después otro comentario que también, qué bueno que lo aclaraste, esto de los beneficiados y perjudicados, que me dé un número distinto. O sea, yo pensaba que había exceso de demanda y al final el número de personas que va a entrar es la misma, y por lo tanto los perjudicados que salen son los mismos a los beneficiados que entran. Esa era mi intuición. Pero señalaste algo, que había un tema de las preferencias, ¿verdad? Que creo que eso es lo que está detrás de esta afirmación. Y ahí yo diría que es bueno que expliquen muy bien en el paper, en la presentación, eso, porque yo tengo la convicción, pero una intuición, una convicción de la pura intuición nomás, de que las postulaciones tienen que ver con los resultados que uno tiene. O sea, una persona que se saca 500 puntos no postula, no manifiesta su preferencia primera a medicina, aunque la prefiera. Entonces, hay algo ahí que sería bueno explicar. Y por último, respecto a esta presentación, que me parece muy buena, y también, insisto, tal vez falta de comprensión de no tener así un paper bien leído aquí, sino más bien quedarme con la presentación, es qué pasó con el Gini. A mí la primera cosa de guata que reacciono es que el Gini por generación ha ido bajando fuertemente en Chile. O sea, el estudio de Sapelli dice que los cohortes más jóvenes tienen Gini más bajo. Y tal vez un tema, digamos, nacional, que digamos hoy día la población habría que mirar eso. Respecto de la segunda presentación de Nancy, también encontré fascinante su ejercicio y la separación de ítems de la PSU correspondiente a distintos niveles. Yo creo que es bien interesante para analizar precisamente qué pasa con la educación media, o sea, con la educación técnico-profesional. Porque la gracia que tiene esto es que los dos, teóricamente al menos, primero y segundo medio, entran o sea, es el mismo currículum para todos, y se diferencia en tercero y cuarto. Y a mí, nuevamente, yo tengo un lenguaje que es muy poco serio, pero yo soy una persona seria finalmente, no se engañen. Nuevamente tengo la intuición de que esta cosa no es lineal, y definitivamente no es lineal en los extremos. Me explico. Si uno tuviera un sistema absolutamente difícil, imposible de sacar en el avanzado, eso completamente, que nadie lo saca, eso relativamente beneficia a los estudiantes de media técnico profesional, porque ellos no lo van a responder porque no les entra, pero los otros tampoco lo van a responder porque no lo saben, es muy difícil. Pero si tiene un sistema, o sea, unas preguntas medianamente o completamente fáciles, digamos, en el otro extremo, en el avanzado, eso lo van a responder solo los científicos humanistas que accedieron a eso. Era súper fácil para ellos que accedieron, y los de técnico profesional no lo van a responder que no accedieron, aunque sea fácil. Entonces hay allí un tema de no sé, una concavidad, algo así, que en algún punto, y parece, me da la impresión por los resultados, que pudiera estar algo así detrás del particularmente mal resultado de los técnicos profesionales, que todos sabemos que es. Pero también sabemos que el CIMSE, que toca, no sé, materias de currículum común, es mucho peor para los técnicos profesionales, y entonces ahí uno sospecha que hay fundamentalmente un tema de ingreso u otras variables no medidas que están ahí explicando eso. Después el último comentario general, que al mirar las distribuciones de resultados me parece muy, muy motivador, y no sé
cómo dar una buena idea, pero me parece, planteando que es motivador, es lo siguiente. Cuando uno tiene una distribución, digamos, me imagino unas preguntas hiper difíciles que las responde el 5% o te hace una diferencia y te da para el 5%, eso puede ser súper adecuado cuando tú tienes un sistema de educación superior elitista donde quieres seleccionar al 3%. Y puede ser súper adecuado. Y muy inadecuado cuando tú estás incorporando a la educación superior a una masa muy grande de alumnos. Entonces, ahí creo yo que este estudio lo que está diciendo, posiblemente está diciendo algo que es muy relevante hoy y que no era tan relevante antes, cuando el sistema era más elitista. Pero más bien una pregunta o una inquietud más que nada. En relación a la presentación de Magnus, encuentro yo que también toca estos distintos temas muy interesantes. Yo remarcaría algo que plantea Magnus sobre la baja predictibilidad de la prueba en Suecia, de 0,2, pero yo no sé si eso es bajo. Yo diría que 0,2 a mí me parece fantástico si la comparación es una tómbola. El tema es cuál es el mejor instrumento que tengamos, y yo creo que el trabajo del DEMRE o de los analistas es ir mejorando los instrumentos de evaluación. Pero si 0,2 es muy bueno, a mi juicio, si la alternativa es, digamos, tómbola o cualquier otra cosa. También me pareció especialmente importante esta idea de la experiencia del trabajo, de lo que se considera en Suecia, o algunas instituciones que lo consideran. Solo una reflexión general aquí, porque se habla de que la educación técnico profesional es para el trabajo. Está bien, ya. ¿Y la educación universitaria para qué es? Yo digamos, esa está bien en la Edad Media, cuando se enseñaba teología y filosofía, y eran las carreras universitarias. Pero hoy día uno espera que la educación universitaria sea para el trabajo. Y entiendo yo que la educación técnico profesional típicamente se caracteriza o está más predominante una forma distinta de aprender. Yo esperaría que nuestros ingenieros del DUOC sepan Pitágoras, pero generalmente no a partir de un libro. Bueno, deberían todos saber Pitágoras, ¿no? Pero digamos, calcular un ángulo, no necesariamente a partir de un texto que enseña eso, sino que a partir de la medición del alto de la pared y el largo del terreno. Que lo vean ahí, que la transferencia del calor la puedan medir con un soplete, un ladrillo y un termómetro al otro lado. Y que sepan la ecuación, o sea, sepan transferencia del calor de una forma distinta a la que aprende un ingeniero, un físico, digamos así. Pero básicamente los dos saben eso, y la test de admisión o la prueba de admisión posiblemente pregunta de una forma distinta, o sea, seguro pregunta de una forma distinta, que es más universitaria. Ahora, una reacción final a la presentación de Magnus. Muy interesante esto de que los grupos tienen resultados distintos. Me hubiera encantado saber, digamos, de cuán distinto es el último aceptado del ranking 1 respecto al primero del ranking 2. ¿Hay traslape? ¿Cuánto traslape hay? ¿Por qué? Seguro que hay traslape, debe haber traslape. ¿Por qué? Porque uno tiene un temor también de que un sistema muy segmentado que separe pueda estigmatizar grupos. Entonces, ahí es una reflexión general. Finalmente, quería señalar nomás que este desafío que
tenemos en educación superior es un desafío súper importante hoy día también para el mundo técnico profesional. En la educación superior técnico profesional tiene hoy día una matrícula un poco mayor que la universitaria y es educación superior. Y básicamente el sistema que prevalece es orden de llegada y pago. Ese es el que selecciona, orden de llegada y pago. Y estamos bien convencidos de que un diseño, alguna prueba o algún instrumento o alguna variable de background que puede ser también trabajo, pero puede ser notas o puede ser algún componente de una prueba a elaborar, tengan alguna capacidad predictiva para el resultado. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios y tenemos una idea bien gruesa de que sí, que el ranking y las notas tienen capacidad predictiva. ¿Qué ocurre cuando uno usa con la baja capacidad predictiva que tiene eso? Usa eso para ordenar y privilegiar los que llegan con mayor polinomio en eso. Es que tenemos ya algunos resultados iniciales, no son tan científicos como para presentarlos seriamente, pero de que hay movidas importantes del orden de 4 o 5 puntos en la retención al cabo del tercer año. Y como las tasas de deserción en el mundo técnico profesional particularmente son tan altas, piensen ustedes que 1/3 de las instituciones de técnico profesionales tienen tasas de deserción superiores al 50% y no tienen obligación de acreditación. Creemos que yo estoy seguro que hay un espacio enorme de desarrollar instrumentos que permitan esa mejor predicción del éxito de los estudiantes. Muchas gracias y felicitaciones realmente a todos. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Sí, que va a ser muy cortita. La primera pregunta es para Sergio Araneda. ¿Cómo interactúa el ranking de notas con otras vías de acceso basadas en la equidad, como PASE, CIPE, BEA, etcétera? Sí. Bueno, en el estudio del ranking hicimos bastantes otros análisis, mostramos los más importantes, pero hicimos distintos cuentas y cálculos. Y claro, una que es bastante llamativa es ver cómo el beneficio del ranking puede traslaparse con otros beneficios que van en busca de equidad, como por ejemplo la excelencia académica, PASE, etcétera. Y sí, bueno, el ranking tiene algún grado de interacción. En general con la beca de excelencia académica no tanto. Con PASE vimos sí un poco más de interacción, pero fue, no sé, fue también dentro siempre de la misma línea del ranking de que por un lado beneficia y por otro lado perjudica. En las cuentas que hicimos, al menos en la generación 2017, cuando vimos los beneficiados de PASE, no sé, creo que conté como 2.700 personas y de esas unas 800 habrán sido beneficiadas por el ranking y unas 700 fueron perjudicadas por el ranking. Entonces, ahí, claro, hay interacción, pero siempre dentro de esta línea como de que en el beneficio yo puedo estar impactando, pero también cuando considero los que perjudico se diluye un poco el efecto final. Pero en términos netos, claro, uno diría que en realidad el impacto no es no hay tanta interacción. La última pregunta, porque estamos justo en el tiempo. Ya, esta pregunta, bueno, para Magnus y para Sergio, que darle ponderación en la admisión a algo que uno no puede cambiar, como son las notas o el GPA, y que depende de las acciones de un adolescente entre 14 y 17 años, ¿no les parece injusto?
¿Qué opinan respecto a eso? Great. Yes. I don't know. No sé si es injusto. What we use. Lo que usamos, de todas formas, es algún tipo de medida de lo que la gente sabe. Y en Suecia tienen 19 años cuando salen de la secundaria. Entonces creo que es una medida relativamente buena de lo que saben. Entonces no creo que sea injusto, la verdad. Yeah. So in this chilling context, it's some people have a hard time with the. Si alguien tuvo, no sé, fue inmaduro durante la enseñanza media y no pudo hacer nada, queda muy limitado en el futuro. Más o menos creo que estoy de acuerdo con la opinión detrás de esa pregunta, pero ¿cuál es la forma más justa también de corregir eso? Es difícil porque también a una persona que le fue bien en las notas también se merece tener un beneficio, ¿no? Entonces, además, de la forma en que uno lo haga también puede ser que perjudique otras cosas, entonces hay que tener cuidado, pero sí, yo creo que en general quizá vale la pena pensar en qué forma uno podría considerar esos casos. También hay que ver cuántos son, porque a lo mejor no son tanta gente, no sé. Pero sí, yo creo que vale la pena por lo menos pensar la pregunta y ver qué se puede hacer. Bueno, en honor al tiempo, porque son las 1:30, vamos a cerrar este panel. Les agradecemos mucho la participación a presentadores, comentaristas y asistentes. Ahora tenemos una pausa de almuerzo hasta las 15 horas, cuando comenzará nuestro tercer y último panel del día. Muchas gracias y un aplauso para los presentadores y comentaristas.